Cuando me di cuenta, me agarró de la cabeza y me clavó esas uñas sucias en el cuero cabelludo. Podía sentir cómo me lastimaba la piel y me hacía sangrar. Vi cómo de las encías le salían unos dientes puntiagudos. Me los clavaba en la frente y empezaba a chupar con fuerza. Yo no podía parar de gritar, pero nada cambiaba. Esa cosa seguía haciendo lo que quería y mientras se tomaba mi sangre, largaba risitas. Arturo miró el reloj en su escritorio. Faltaban 15 minutos para que su próximo paciente llegara. Aprovechó el tiempo para acomodar el consultorio y revisar sus notas. Esa sería una sesión interesante, se dijo mientras se frotaba el mentón, como hacía siempre que algo capturaba su atención. Subrayó algunas palabras claves en el informe médico. Sería una sesión larga. Le tocaba evaluar si Ramiro Pineda era mentalmente apto para llevar una vida normal después de haber estado en tratamiento psiquiátrico intensivo por 2 años. El timbre sonó y Arturo se apuró a abrir. Afuera la lluvia caía torrencialmente y el frío de agosto calaba los huesos. Sin embargo, Ramiro no parecía darse cuenta, parado en el umbral tan solo con una chaqueta fina y unos jeans algo rotos. Estaba completamente empapado. Arturo lo hizo pasar. Lo acomodó cerca del calefactor y le sirvió una taza de café para ayudarlo a calentarse. «No pensé que vinieras con este clima», le dijo el psicólogo algo asombrado. «Existen cosas peores que la lluvia. ¿Le molesta si prendo uno?», preguntó Ramiro mostrando un cigarrillo. Arturo movió la cabeza en señal de asentimiento para indicarle que estaba bien, y Ramiro encendió el cigarrillo con dedos temblorosos. La luz de la brasa brilló entre sus dedos amarillentos y huesudos, y al exhalar el humo, notó cómo el rostro del hombre se relajaba un poco. «¿Te parece si comenzamos?», preguntó Arturo sentándose en los sillones frente a Ramiro y dejando la grabadora de voz encendida entre ellos. «¿Cuándo comenzó todo?». Ramiro pareció encorvarse un poco bajo el peso de los recuerdos y se apartó un mechón de pelo lacio y grasiento que le tapaba la frente. «En el 2018, yo estaba estudiando economía y me acuerdo que estaba muy estresado, a punto de explotar porque eran los exámenes de fin de año. Necesitaba relajarme. Entonces el conocido de un amigo me dijo que tenía algo que me podía ayudar a dormir mejor. Me trajo unos cigarros que él llamó como terapéuticos y me dijo que me fumara uno antes de dormir cuando estuviera muy nervioso. Los primeros días fueron bárbaros. Me acuerdo que después de fumar todo se sentía más liviano. Sentía ganas de reírme y todo lo que me preocupaba parecía no tener sentido en ese momento. Pero luego comencé a querer tener ese sentimiento en otros momentos del día y más a menudo, así que empecé a pedirle a ese tipo que me diera más y más y más». Ramiro le dio un sorbo a la taza de café. Las palabras parecían comenzar a atascarse en su garganta. Empezaba a llegar a la parte difícil. «¿Pero?», preguntó Arturo. «Ahí fue cuando todo se descontroló, doctor. Esos cigarros ya no me pegaban como antes y empecé a necesitar otras cosas más fuertes. Quería tener esas experiencias psicodélicas que todos buscaban. Salir un poco de la vida diaria que me asfixiaba. Y el día que mi novia me dejó, yo sentí que me moría. Ahí fue cuando decidí probar por primera vez una de esas cosas que el tipo me había dado. Pero mi casa me ahogaba en ese momento. Agarré las llaves del auto y me fui a la Rambla de Montevideo. Estar en la costa, ver el Río de la Plata, siempre me gustó y no sé, pensé que era un buen lugar. Cuando llegué dejé que el aire salado me llenara los pulmones. El corazón se me partía en dos por Lucía, pero no la culpo, yo estaba muy loco en aquella época.
No era fácil estar conmigo. Ramiro dio otra larga pitada a su cigarrillo como para aclarar las ideas y continuó. Bajé y me senté en la arena. Me acuerdo que ese día no había nadie porque el cielo estaba muy nublado. Se venía tormenta, pero a mí no me importaba nada en ese momento. Así que me tomé la pastilla que el tipo ese me había dado y de a poco todo empezó a teñirse de colores. Era como si las nubes estuvieran hechas de vidrio y brillaran con cada relámpago. Yo nunca había visto una cosa tan impresionante, doctor, y de pronto me sentí libre de todo otra vez. El agua también parecía hecha de vidrio luminoso, pero de repente todo se empezó a oscurecer y pareció volverse de alquitrán. Me pareció extraño y fascinante a la vez. Me acerqué como pude entre mareos a la costa para tratar de tocar ese alquitrán y a lo lejos vi algo asomándose, como la cabeza de alguien que salía del agua. No le veía la cara, pero sabía que me estaba mirando. De pronto la cosa esa se empezó a acercar y sentí el peligro. Intenté alejarme, pero tenía los pies hundidos en esa cosa negra hasta los tobillos y la cosa se seguía acercando. Era una especie de hombre muy flaco, bañado en ese aceite negro. Era muy alto, medía cerca de 2 metros y... Ramiro empezó a temblar. El cigarrillo se le había acabado y automáticamente encendió otro. Los ojos se le iban permanentemente hacia el rincón de la habitación, como si allí hubiera alguien más. ¿Cómo era ese hombre, Ramiro?, preguntó el psicólogo. No era un hombre, doctor. Le dije que era como un hombre, pero no era. No tenía cara. En vez de eso tenía miles de agujeros que se abrían y se cerraban. Era como si respirara por ahí, pero yo sabía que de alguna manera él me estaba mirando, y en las manos también tenía esa especie de hoyos. Tenía las palmas cubiertas de esos poros que supuraban un líquido que parecía sangre. De pronto se abrió un agujero más grande en la cara, que yo supuse que era la boca, y empezó a reírse. La cosa se reía de mí y yo no me podía zafar. Me agarró del cuello con esos dedos tremendamente largos y me asfixió hasta tirarme al suelo. Empecé a ahogarme con el agua también, que con cada ola que me entraba por la boca y la nariz, supe que el fin venía. Esa cosa estaba montada encima de mí ahorcándome. Me iba a matar. Pero no lo hizo, dijo Arturo. Es por eso que no es bueno usar drogas. Uno nunca sabe qué tan bien o mal te pueden pegar, Ramiro. Ramiro se frotó nerviosamente las rodillas y le sonrió, como si el psicólogo no entendiera nada. Después de eso, dejé las drogas por un tiempo, pero poco a poco la presión de la universidad y el dolor de la ruptura con mi novia empezaron a afectarme de nuevo. Me convencí de que lo que había pasado en la playa habían sido alucinaciones del momento, así que volví a intentarlo. Ese fin de semana tenía que cuidar la casa de mi tía porque se había ido de viaje. Esperé a que cayera la tarde. El cielo estaba teñido de colores rojos y violetas. Ideal para un viaje psicodélico, pensé. Después de tocar un poco la guitarra en el patio, me fui al estudio de pintura que estaba en el fondo de la casa. Mi tía es artista plástica, así que ese lugar sería fantástico para tirarme en el piso y dejarme volar un rato alucinando entre las pinturas y las esculturas que tenía mi tía. Al inicio, como siempre, no pasó nada. Luego vinieron los colores. Las pinturas parecían moverse y brillar. Era muy interesante. Y yo solo podía permanecer boca arriba en el piso, extasiado por todo lo que veía, cuando de pronto una de las esculturas empezó a moverse, una que no recordaba haber visto antes en el taller. Y entonces lo supe. Era el viejo del agua. Así empecé a llamarlo desde ese día. El viejo del agua empezó a acercarse. Esta vez no era negro como la otra vez en la playa. Era de un color blanco grisáceo, como la tiza. Yo me paré de un salto, pero no sirvió de nada porque el miedo no me dejó moverme más.
Solo podía ver cómo el viejo abría esa boca asquerosa llena de baba roja y hacía una mueca como intentando sonreírme. Los miles de agujeritos en su cara ahora también le llenaban los brazos y se abrían y cerraban como respirando. Ramiro, ¿sabés lo que es la tripofobia? Sí, doctor. Y le aseguro que nunca le tuve terror a los agujeros. A ninguno, respondió Ramiro con una sonrisa sarcástica. La cosa esta empezó a contorsionarse y a doblarse en posiciones antinaturales. Me dieron ganas de vomitar, ver esa cosa retorcerse en el piso mientras le solía sangre por esos poros raros. Cuando pareció cansarse, empezó a caminar como una araña sobre sus 4 extremidades, con el abdomen hacia arriba, y se me acercó. Intentó decirme un hola, pero sin articular las palabras. Es como si no tuviera lengua. Cuando me di cuenta, me agarró la cabeza y me clavó esas uñas sucias en el cuero cabelludo. Podía sentir cómo me lastimaba la piel y me hacía sangrar. Vi cómo de las encías le salían unos dientes puntiagudos. Me los clavaba en la frente y empezaba a chupar con fuerza. Yo no podía parar de gritar, pero nada cambiaba. Esa cosa seguía haciendo lo que quería, y mientras se tomaba mi sangre, largaba risitas. Cuando se cansó, luego de unos minutos me soltó y caí al piso sin fuerzas. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en el hospital con mordeduras en todo el cuerpo. Mi tía me dijo que los vecinos me encontraron orinado y tirado en un charco de sangre. Dijeron que la causa fue el ataque de un perro callejero. A partir de ahí todo comenzó a cambiar. El viejo del agua ya no necesitaba que yo me drogara para aparecerse. Al parecer logró cruzar alguna especie de portal a esta dimensión. No sé si fue por mi sangre o porque ahora yo le prestaba atención, pero me perseguía a todas horas. Lo veía escabullirse entre los pasillos de la universidad, esconderse detrás de las esquinas. Sentía su mirada permanentemente y sabía que él se divertía. Era como si jugara a las escondidas y le encantaba que yo lo encontrara para que el juego volviera a empezar. Lo veía incluso a la luz de pleno día. Me miraba por las ventanas y poco a poco fui entrando en paranoia. Lo primero que hice fue buscar ayuda espiritual, pero ningún sacerdote me quiso ayudar. Muchos no me creyeron, otros decían que para hacer exorcismos tienen que cumplirse ciertas manifestaciones y que sin ellas la iglesia no autoriza hacer el ritual. Luego fui a curanderos y chamanes, me bañé con todo lo que se imagine. Hierbas, sal, sangre de pollo y cuanta cosa exista, pero el viejo del agua me seguía donde fuera. Con el pasar de los meses, ya no solo me seguía. Por las noches se aparecía en mi cuarto y empezaba a atacarme como en las veces en que me drogué. Me estrangulaba, me golpeaba y me mordía mientras yo sufría parálisis del sueño. Los episodios me dejaban extenuado y empecé a bajar de peso, a drogarme cada vez más para poder dormir y no pensar. Dejé de estudiar y caí en la adicción. Pero la parte más difícil fue cuando supe que Lucía se había casado y que iba a tener un bebé. Ese día pensé en todo lo que hice mal, en cómo la perdí, y no aguanté más. Fui al baño, agarré una navaja y me corté. Ya no quería seguir más. El viejo del agua me miraba sentado sobre el inodoro y me sonreía, mientras yo me sentaba debajo del agua de la ducha y me abría las venas. «Ya estás contento, ¿no?», le dije. Él no me contestó, solo me miró con todos sus poros abiertos y esa mueca horrenda. Cuando la sangre empezó a salir, se agazapó en el suelo al lado mío como un muerto de hambre y empezó a chuparme las muñecas. Yo me empecé a reír porque no pude más de los nervios, del estrés, del dolor. Las carcajadas fueron tan fuertes que mi madre entró a ver qué estaba pasando y nos encontró así, en el baño. Pero solo me pudo ver a mí. Empezó a gritar como una loca y llamó al 911. Pasé una semana internado en el hospital, pero fue una buena semana, ¿sabe? Me daban tantos sedantes que prácticamente no podía pensar y eso era genial. Cuando no pensaba, el viejo del agua no aparecía. Lo único que hice esos días fue dormir, pero sin soñar. Y en los pocos momentos en que estaba despierto,
Lo único que hacía era escuchar llorar a mi madre y a mi padre decirme que todo iba a estar bien, pero yo sabía que no iba a ser así, porque nadie sabía cómo ayudarme, ni yo mismo sabía. Después de eso me llevaron al Villa Carmen, que es una clínica psiquiátrica, una muy linda por cierto, con árboles y su estilo de casona antigua. Al principio me gustaba, pero el viejo del agua me siguió ahí también. Me seguía atacando por las noches en las parálisis de sueño, y yo amanecía lleno de moretones y cortes. Los enfermeros pensaban que era yo quien se lastimaba. ¿Quién me iba a creer que veía un ente maligno justo en una clínica llena de locos? Ramiro se rió, recordando la ironía, y volvió a mirar al rincón de la habitación, como si compartiera el chiste con alguien más. Hasta que un día conocí a Dalia. Ella era otra de los pacientes de la clínica. Era bajita y delgada, de pelo lacio y de ojos amables. Creo que fue la única en toda mi vida que me creyó de verdad. Un día, en el taller de manualidades, se me acercó con el pretexto de ayudarme a hacer una de esas tonterías que los médicos te ponen para mantenerte la cabeza ocupada, y me dice: ¿vos estás loco de verdad o terminaste acá por la cosa que te sigue? Yo no lo podía creer, doctor. Sentía que la columna vertebral se me congelaba. Era la primera persona que sabía y entendía lo que me estaba pasando. Ella me dijo que lo veía seguirme de lejos por los pasillos y treparse al enorme roble del patio desde donde me miraba todo el tiempo cuando salíamos a tomar aire. Y yo sabía que era así porque yo también lo veía. Es el viejo del agua, le dije. Y le conté todo lo que me había pasado. Ella me escuchaba sin asombrarse en lo más mínimo. Dalia me contó que desde niña veía entes buenos y malos. Muchos de ellos le hablaban, pero ella hacía de cuenta que no los escuchaba. Y cuando le agobiaban demasiado y no lograba soportarlo, la terminaban mandando un tiempo al Villa Carmen. Me dijo que dentro de poco me iban a diagnosticar esquizofrenia, igual que a ella, porque así pasa siempre, pero que no me preocupara, que simplemente siguiera viviendo. Al viejo del agua le gustó tu sangre, por eso te sigue. Una vez que se pegan es difícil que te lo saques de encima. Te chupan la vida hasta que ya no te queda nada. Por lo general lo hacen en pocos meses, pero se ve que vos le gustaste bastante. ¿Y vos cómo sabes tanto?, le pregunté. Porque está en la ventana ahora y me está contando cosas. Dice que tenés buen sabor, que ojalá que le dures bastante. Por eso no te mata nunca, porque te quiere hacer durar. En ese momento sentí ganas de vomitar cuando Dalia terminó de hablar. Y algo más, agregó ella. El viejo dice que el día que te mueras vos, va a seguir con Nachito, el bebé de Lucía. ¿Quién es Lucía? En ese momento sentí que el piso se me hundía y un sudor frío me recorría la frente. Dalia no conocía a nadie de mi familia, ni amistades. No tenía forma de conocerlos a ellos. Arturo intentaba tomar notas en su libreta, pero los dedos no le respondían. De pronto el ambiente en la habitación estaba helado, a pesar de que el calefactor estaba encendido. No podía dejarse llevar por el testimonio de una persona enferma mentalmente. Él era el psicólogo, el profesional. Tenía 45 años y no estaba para creer en cuentos de niños. Ramiro, hay muchas formas de que tu amiga Dalia pudiera saber cosas de vos. No sé, pudo haberse robado un archivo tuyo con información, pudo haber escuchado a alguna de las personas que te visitaron hablar de ellos. Ten en cuenta que ella también cursa una patología. No podés dejarte llevar por lo que ves. Tu mente es muy poderosa y puede hacerte ver millones de cosas que no están ahí. Vos sos más fuerte que todo eso y podés vencer las voces y las imágenes que veas, por más aterradoras que sean. Con la ayuda médica correspondiente y con los medicamentos apropiados podemos ayudarte y mucho. Podés tener una vida casi normal. Ramiro encendió el cuarto cigarrillo de esa tarde y largó otra bocanada de humo. Las manos le temblaban y empezó a agitar levemente el pie por la ansiedad. No hay nada que quiera más que tener una vida normal. Gracias a los medicamentos el viejo me ataca a lo sumo una vez por mes.
Con eso me conformo, pero no se preocupe, doctor. Yo ya no voy a intentar lastimarme ni acabar con mi vida porque sé que mientras yo viva él va a querer estar conmigo y no va a molestar a nadie más, ni a Lucía, ni a Nachito, ni a quien Ramiro. El chico lo miró indeciso. La duda se le marcaba en esos ojos negros que descansaban sobre enormes ojeras violetas. Si se lo digo, se va a enojar conmigo, doctor. Arturo lo animó a que continuara hablando y le aseguró que nada de lo que él pudiera decir dentro de la sesión de terapia podría enojarlo, porque él estaba ahí para ayudarlo. Ramiro pareció decidirse. Respiró hondo y dijo: el viejo, desde hace unos meses, empezó a hablarme a mí también. Dijo que cuando yo no aguante más, que cuando mi cuerpo no aguante más, él también le va a hacer una visita a Flor y Fiorella Casas. Yo no tenía idea de quiénes eran hasta que la semana pasada me dijeron que el psicólogo que me iba a evaluar se llamaba Arturo Casas. Son parientes suyas, ¿no? Al viejo le gusta hacer esas cosas. Dice que cuando elige a alguien siempre cumple, que tarde o temprano llega a visitarlo y que siempre le da el nombre a la víctima anterior. No sé a quién le habrá dado mi nombre el desgraciado. Ramiro empezó a reír como si el chiste fuera de lo más gracioso, pero su risa sonaba ácida en los oídos de Arturo, porque acababa de enterarse de que ese viejo del agua había decidido venir detrás de sus propias hijas.